Listo, Ricardo. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con las sesiones del seminario de Economía y Complejidad. Y en este caso, pues tenemos aquí a un joven colaborador que ha trabajado durante mucho tiempo con nosotros. Es el doctor Diego Frías. Él es profesor de la Universidad del Estado de Bahía en Brasil y con anterioridad a esto había sido investigador en el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares de La Habana, y donde ocupó cargos de dirección. Su licenciatura fue en la Universidad de La Habana en Ingeniería y después tenía un doctorado en la Universidad Tecnológica de Budapest. Eh, de nuestra colección de libros, Actas de Economía y Complejidad, que como el público ya sabe, salió el tomo número 5, pues el doctor Frías tiene varios capítulos publicados ahí y ha tenido sesiones en este seminario relacionadas con diferentes temas de sus investigaciones. Entonces, pues yo aprovecho para presentarlo aquí ahora y darle las gracias por todo el apoyo que él le ha brindado a lo largo de los años a nuestro seminario. Adelante, Diego. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Para mí es un gran placer. Me disculpen que yo hablo portugués hace un siglo. Nací en Cuba, pero ya el portugués me crea mucho ruido. Para mí es un gran placer poder estar de nuevo en este gran seminario. Para mí es un evento lindísimo, no solo porque tiene 15 años, sino porque es un espacio que permite lo que yo voy a hacer hoy. Elucubrar, pensar, colocar ideas, compartir ideas que pueden no estar muy bien fundamentadas, pero que tal vez tengan alguna cosa posible, alguna cosa positiva que pueda ser utilizado en las investigaciones y en lo que de los participantes. ¿Okay? Entonces, yo voy a comenzar. El título de esta presentación es un poco no es muy cinematográfico, no sé cómo podría decir, paz estadística y guerra sistémica. Hoy en la época del Instagram, de las redes sociales, colocar títulos así llaman la atención. Entonces, acepté una propuesta de un amigo que yo tengo virtual en la internet, que no sé si ustedes también lo tienen, y me dijo que eso podría quedar bien. Y realmente me gustó. Paz estadística y guerra sistémica. Ahí, en particular, lo que yo quería es presentar un abordaje, no sé si es un approach con usando los coeficientes clásicos de Pearson de correlación entre, primero, voy a trabajar con acciones y con stocks, voy a dividir los stocks en abstractos, ¿me escuchan? En stock abstractos y materiales, o sea, los commodities y símbolos, estoy llamando así, y para analizar la correlación, si existe correlación entre pares de ellos, de esas dos cosas, voy a usar dos variables, bueno, que se utilizan mucho, bueno, una que se utiliza mucho, que es el coeficiente de correlación cruzada de Pearson, y otra que no se usa mucho, no usa mucho, pero con un colega mío, aquí de una universidad aquí, estadual también, de Bahía, creó en 2011, se llama Gilney Zebend, y él creó un coeficiente de correlación que quita la tendencia, si busca la correlación por debajo, la estructura, la que está por abajo de la tendencia, que se llama DCAA, de Trended Cross Correlation Analysis. Y como tal vez ustedes no conozcan mucho sobre eso, yo dije, bueno, déjame comparar el Pearson con este coeficiente y buscando dentro de esa filosofía, dentro de esa idea de que hay una relación, un cierto conflicto, una cierta interdependencia entre símbolos y materias y commodities que pueden
pasar en determinados periodos por un estado de conflicto, de guerra, y en otros estados de paz. Pero además de eso, lo que quería ver es si era posible sugerir que tal vez a paz estadística, esa que todo el mundo acredita, o sea, cuando el mercado está eh, eficiente, etcétera, si esa paz estadística existe de hecho, basta mirar para un coeficiente como Pearson y ya tú encuentras la realidad, o tendrías que ir más profundamente, analizar las cosas más profundamente para realmente encontrar esos nexos entre esos activos económicos. Bueno, esa fue mi presentación. Voy a pasar entonces para el... Yo lo que cogí fueron datos de Yahoo, de Finance, los datos que están disponibilizados ya de 2005 hasta el mes pasado. Y cogí, analicé dos, acero y petróleo, como cosas materiales. Yo voy a definir mejor ahora esos conceptos. Y como símbolos, el dólar australiano y el índice SP 500, ¿no?, de la bolsa norteamericana, con las mayores empresas de tecnología. Bajé los datos y miré, ¿no?, estos datos y, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Que todos son datos normalizados, comienzan con 100 aquí al inicio. Y como materia, repito, escogí Vale y el petróleo, el índice del petróleo, y vimos que se ve que en esta región, que es la gran crisis financiera, ¿no?, debido a aquel problema con los con inmobiliarios en los Estados Unidos, que comenzó en 2007 y fue hasta 2009, vemos que hay una explota, ¿no?, un aumento explosivo tanto en el acero cuanto en el petróleo. Subieron bastante aquí en esa fase. Y otro momento importantísimo en este periodo de tiempo es el COVID, ¿no? 2019, 2020, comenzó a finales de 2019, en 2020, causó también una fuerte conmoción en el mercado y queríamos entonces ver esos dos escenarios, esos dos momentos en dos escenarios distintos. Un escenario en el cual relacionamos el dólar canadiense con el acero. ¿Por qué? Bueno, ya acero estamos usando Vale, los Ríos 12, una empresa que fue brasileña, pero ahora una transnacional, fue comprada. Eh, eh, fue comprada y es la principal productora de acero, es la que define el precio del acero. Y el dólar australiano, que Australia es uno de los principales productores de acero. Y entonces se supone, a muchos comentarios, de que el dólar australiano es una commodity currency, o sea, es una moneda baseada en una commodity, y en este caso la commodity sería el, el acero. Y eso no encontré nada que afirmase eso, que confirmara eso. Más dice una hipótesis, inclusive que un colega mío, filósofo, la ciencia fue quien me colocó esa posibilidad, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos el petróleo y las grandes empresas de tecnología, ¿no?, en SP 500. Bueno, las grandes empresas. Como todas las empresas necesitan de energía y la mayor de la energía generada en los Estados Unidos es vaciada en petróleo y derivados del petróleo, entonces debe haber un nexo entre esa commodity material de petróleo y la SP. Debe, no sé si existe, cómo es. Entonces, tenemos ese problema presentado. Aquí la duda, ese co-movimiento, o sea, movimiento simultáneo, que todo el mundo bajó aquí, todo el mundo subió, esas dos materias subieron aquí y estas dos bajaron aquí. De hecho, estas tres, ¿no? ¿Es un movimiento genuino o es un espejismo, es una ilusión de que realmente eso ocurra? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces
Antes yo tengo una práctica que yo creo que no es una mala práctica, es no, ver la distribución estadística de los valores de cada activo con los trabajos. Aquí tenemos las distribuciones estadísticas de los 4 activos, ¿eh? Del Vale, del acero, del dólar australiano, del petróleo y del S&P 500. Son, y calculamos el K-3, o sea, la curtosis, ¿eh? Y vemos que aquí está en puntileados, no sé cómo se dice eso, es la línea teórica y o exceso, o que excede. Y esto es un índice de curtosis, o sea, de que en todos los casos vemos que tienen curtosis bien grandes, por ejemplo, 6.5 es un enorme para acero, 12.6 doble para dólar, 12.7 y 18 para el petróleo. Entonces, en todos estos casos, la consecuencia es que el Pearson realmente, en esas condiciones, porque Pearson es válido teóricamente y en la práctica, es válido cuando la distribución de precios es gaussiana. Entonces, ya estamos trabajando con valores que no son gaussianos, evidentemente no son remotamente gaussianos, o son pseudo gaussianos con una curtosis muy grande, y entonces eso va a ser que es lógico que el coeficiente de correlación cruzada de Pearson pueda subestimar o sobreestimar los valores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la causa de esa no gaussianidad de esas señales? Porque sabemos que eventos extremos dominan la estructura de esos precios. Entonces, dijimos, bueno, si Pearson no es tan robusto, precisamos uno que funcione cuando los valores no son normales. Y ahí me acordé de mi amigo Sebende, que creó la de Trended Cross Correlation Analysis. Aquí, antes de Trended, él se vació lo que en esta de Trended, girando la tendencia, él creó apliqué la clásica fluctuación sin tendencia de FA, calculando el coeficiente de Hertz para esos 4 activos. Todo el mundo sabe que el coeficiente de Hertz de referencia es 0,5, que determina aleatoriedad, más que 0,5. Bueno, cerca de 0,5 es aleatorio, pero cuando no es 0,5 le puede ser, si es mayor que 0,5 llamamos que hay una correlación, hay una dependencia persistente, donde hay memoria, y en caso que sea menor es antipersistente, donde el mercado no tiene memoria más corta. Entonces, sabiendo esto, viendo que realmente están muy cerca mismo, bueno, esta no, el petróleo no, pero las otras están bien cerca de 0,5, no son series muy, no hay mucha información con el exponente de Hertz. Entonces, vemos, bueno, repito, que el petróleo tiene una cierta memoria estructural, los choques de petróleo persisten, se mantienen en la historia, y el índice de la S&P tiene una leve antipersistencia, lo que en principio indica una alta eficiencia del mercado, o sea, que realmente la información fluye de una forma bastante intensa y define intenciones de los accionistas, de los agentes del mercado. Entonces, calculé para esa misma serie, en principio, para las dos series de materia, tanto petróleo como acero, calculé el índice de Sebende, que yo le digo, yo no, él dice que son las anclas estructurales de los activos. Él dice que esa medida define anclas estructurales. De cierta forma, en algún momento él hizo una conversa, él hizo una analogía bien que yo me gustó mucho, y él dice que el coeficiente de correlación de Pearson sirve para tirarle una foto a algo, ¿no? Tira una foto y él ve la superficie, pero que lo que él creó es como un rayo X,
que ve a través de la superficie, ve el hueso, ve la parte estructural interna de las series. Y entonces, como basado en eso, yo calculé entonces esa, lógicamente, como es una correlación, depende del número de días que usted correlaciona, de la ventana que usted use, ¿no?, para comparar dos series. Una serie no se compara día a día, hay que tener una ventana, un conjunto de días para usted hacer un estudio de correlación. Y este es el gráfico en función de, llegué a más de 1000 días, 5000 días, y el coeficiente que has calculado. Entonces vemos dos dependencias crecientes, esta muy suavemente creciente, la azul, que es el acero, y aquí abajo vemos el petróleo en dos periodos, un periodo estacionario para pequeños no, o sea, menos de 100 días, no tiene una variación, pero a partir de 100 días ya comienza a tener una inclinación interesante, es una inclinación significativa de ese coeficiente de correlación, lo que indica que sí tiene correlaciones estructurales, pero no de corto plazo. O sea, el petróleo tiene una inercia un poco mayor que el acero. Los valores, estos que calculamos aquí, son los valores medios estructurales. En azul es para el acero, que digo 0.604, muy alto, una correlación altísima. Y para el petróleo un poco menor, 0.42 y 3. Bueno, tenemos eso, entonces hay un acoplamiento fuerte en el escenario A, donde está el petróleo contra, disculpe, esto es correlación cruzada, petróleo acero contra el dólar australiano y petróleo contra la bolsa, ¿ok? Entonces hay un acoplamiento fuerte entre materia, acero y dólar y commodity en el caso de escenario A, y en el escenario B, que es petróleo con la SSP, hay un acoplamiento más débil, no muy débil, más es débil, y que puede ser transitorio, o sea, que puede ser no ser estructural. En un periodo de tiempo, en una escala de tiempo, no hay correlación, y en otra escala de tiempo un poco más grandes sí se manifiesta esa correlación estructural. La razón entre esos dos es de 1.43, o sea, lo que indica que hay naturalezas según la metodología cuando hay una relación muy grande, sí, o muy pequeña en relación a uno, más del 43%. Eso indica que esos dos pares de activos tienen naturalezas distintas. Si tienen naturalezas distintas, deben tener un comportamiento diferente. La relación entre ellas, hay alguna cosa en la relación entre ellas que es diferente en un par y en el otro. Doctor, hay una pregunta. No sé si quiere que se las vayan haciendo o hasta el final. Yo prefiero que me la digan, pero es que no la veo. Bueno, yo le digo. Elio, por Sí. favor. Sí, gracias. Sí, me pareció muy interesante porque yo calculé el HURS para la actividad ciclónica anual y a mí me pareció al revés, me pareció de que era persistente para menos de 4 años, ¿no? Para ventanas de 4 años. Para ventanas de 4 años me salió 0.5, o sea que es aleatorio, y para ventanas más grandes me salía antipersistente, o sea, por abajo me salió así cruzada con respecto contigo, ¿no? Y esa es la actividad ciclónica total anual en el Atlántico, lo hice para eso. Nada más un comentario, me recordó. Interesantísimo. Pero tú estás hablando de ciclones, ¿no? Sí, 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 de la sí, actividad ciclónica total anual en el Atlántico. Bueno, yo ya. al final te hago un comentario a ti y a Elio, Diego, sobre esa. Okay. Está bien. Bueno, entonces, lo que podemos sacar de aquí es que, y que estoy vendiendo, lo más interesante es que mi amigo no sabe que yo estoy haciendo esta presentación hoy, pero después se lo cuento. Es que en principio es como si fuera esa correlación de trend, ¿no?, de se vende, es como si cogiera el fósil estadístico, de lo que hay de estadística en el fósil, no en lo que se ve, en lo que queda, ¿no?, después que algo muere, se descompone, lo que quedó ahí en la raíz.
Vamos allá. Entonces, ahora lo que hice fue buscar, ver en el tiempo, ¿no? No solo ver en el tiempo la correlación entre el Pearson y el DCCA estable, ¿no? Que definimos de la serie, voy a vibrar aquí, entre este valor, entre el 0,604 aquí, ¿sí? Del petróleo. Y entonces, hay alguna cosa equivocada aquí. Sí, no sé cómo. Bueno, aquí este Pearson lo calculé con 252 días. Me digan por qué, porque hice un estudio que iba a quedar muy largo esto. Y con 252 días yo tenía la mayor diferencia entre correlación máxima y mínima en esas series, y por eso escogí 252, porque a mí lo que me interesan son lo más expresivo, lo más sensible. Entonces, con esa ventana encontramos este tipo de comportamiento. Lembrando que de 2007 a 2009, este pedazo aquí, hay una crisis, fue la crisis financiera, y en 2012 hay un breakpoint. Mirando para esa serie vemos que hubo un comportamiento aquí, y a partir de ese momento hay otro escenario, mudó totalmente el comportamiento, ¿sí? De un patamar alto, también oscilando en 0,6, pasó en 2012 para cerca de cero, incluye con valores negativos. Aquí tenemos que en el COVID, o sea, podemos pensar que como no analicé tiempos anteriores, podría ser que tal vez existiese un periodo similar a este antes. Eso es objeto de investigación futura, pues nos llamó la atención. Pero por en cuanto vemos que en el inicio de la crisis financiera hay un aumento de esa correlación, se establece un valor bien alto y después, mucho tiempo después, algunos años después, salió de ese estado y pasó a otro estado. Y que en el COVID, que es un evento muy fuerte también de varios años, eso no se manifiesta, no causó este mismo problema. Entonces son cosas que, mirando esas señales, empiezan a identificar condiciones diferentes en que en el mercado funcionó. ¿Okay? Antes del 2012, el Pearson era alto. Esto es la correlación entre el Pearson y el DCA. Si esa correlación subió tanto, cuando estamos proponiendo que cuando esa correlación es alta, es que hay un comovimiento de las dos correlaciones, y ese movimiento de las dos correlaciones indican que existe una guerra genuina. Una guerra existe un estado de guerra, yo no lo había definido aquí. Un estado de guerra es un estado en el cual hay una contradicción, una relación de submisión de un activo en relación al otro. En este caso, nuestra guerra es que el activo material domina, subyuga al símbolo. O sea, el símbolo no tiene más remedio que actuar, variar de acuerdo como vira la materia asociada. En este caso estamos hablando del acero y del precio, el valor del dólar, del dólar australiano. Y entonces, cuando existe una alta correlación, o sea, que la materia domina al símbolo, se manifiesta en este tipo de gráficos de esa forma. Vemos un aumento del valor de Pearson. Cuando esa dependencia cae, entonces acaba esta guerra, puede ser de contradicción, entre que uno intenta subyugar al otro, cuando hay una independencia entre esos dos activos. O sea, uno deja de ser subyugado por el otro, se llega a un estado de paz. Y ese estado de paz es lo que estamos caracterizando aquí a partir de 2012. El ancla, este valor aquí, revela que la estructura sobrevive, pero la estructura, sí, lo que está adentro sobrevive, pero la superficie se desacopla. La superficie es lo que vemos con el coeficiente de Pearson, lo que vemos con el DCCA
es la estructura interna. Entonces, cuando en momentos de paz esas dos cosas se separan y es un espejismo, aparentemente ellas no están relacionadas, pero en situaciones de guerra, de conflicto, ellas dos se acoplan nuevamente. Entonces, el modelo de señal, creamos el concepto de señal, ruido, contra y un pronóstico. Entonces, tenemos la capa superficial, que es la señal, es sensible a la ventana, la que nosotros definimos 252 días, que es también sesgado por colas, como lo vimos en el estudio estadístico, y es lo que el mercado ve, es lo que Pearson, en función del tiempo para una determinada janela, da. Ahí cuando hacemos el de trending, se vende, nosotros encontramos una capa estructural que es robusto, no depende de normalidad y es invariante temporalmente, lo que le estamos llamando el fósil estadístico. Y entonces la comparación de ellos dos, definimos entonces una medida, una capa pronóstica, una medida que es la diferencia en valor absoluto entre esos dos índices. Dimos, bueno, si ellos reaccionan diferentes en determinados escenarios, si hacemos la diferencia en absoluto entre ellos, eso va a medir la distancia entre la superficie al ancla, la superficie y la estructura. Y entonces definimos que cuando se aproximan, o sea, varían de una forma correlacionada, esos dos índices, estamos en situación de guerra. Y cuando la guerra desaparece, esos dos índices tienen el derecho de se independizar, cambiar de modo diferente y son aislados. Aquí tenemos entonces ese mismo, el coeficiente S fina, la diferencia entre esas dos medidas de correlación para los dos escenarios. En azul tenemos el acero y en anaranjado tenemos el petróleo con la SP. Acero con dólar australiano y SP. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, la definición es esta. Tenemos el coeficiente de C20 menos la correlación de Pearson. En casos de guerra, como ya hemos definido, eran prácticamente cero. El cero está aquí, en esta parte inferior aquí. ¿Okay? ¿Están viendo eso? Y entonces, en casos de guerra, nosotros vemos que durante de 2007 a 2012, a 2011, hubo un estado de guerra entre el acero y el dólar australiano. ¿Qué cosa es estado de guerra? El dólar australiano se valorizó tanto cuanto el acero en esa época. Hubo una época de valorización del acero y el dólar australiano se valorizó también. Entonces, en ese estado de guerra hay una dependencia, la commodity, el símbolo se subyugó a la materia y se refleja en esta forma aquí. Después de 2012 ya se acabó, fue cuando China redujo el consumo por la crisis inmobiliaria prevista en China. Hubo una disminución del valor del acero, la materia dejó de ser tan fuerte y hubo una independencia entre el acero y el dólar australiano, lo que define entonces un estado de paz que se extendió de 2012 hasta ahora y que sobrevivió al COVID. O sea, no hubo una fuerte dependencia, precisamente porque China, que es el mayor consumidor de acero, nunca consumió menos acero todavía. Entonces, no había ningún motivo para que esa commodity se apoderase de su moneda. ¿Okay? Repito, todo esto son elucubraciones. No tengo un caso particular, no significa nada. Por otro lado, tenemos aquí la correlación entre petróleo y las principales empresas pequeñas. ¿Qué es lo que pasa? La correlación, ¿por qué que ese par fue escogido? Primero, todas las grandes empresas precisan producir, para producir precisa energía, ya había hablado de eso, para precisar energía precisan de petróleo o derivados del petróleo para producir energía y entonces debe haber una correlación natural entre ellas. Es lo que todo el mundo piensa, creen, por inflexión. Cuando vamos a mirar este resultado, esa métrica de estados, vemos que hubo realmente en ese periodo de 2008 a 2012, solo que con un retardo de 2 años por lo menos, hubo un estado de guerra entre el petróleo, o sea, un estado de dependencia de las SP con el petróleo. Realmente, y se establece porque esa métrica también llegó cerca de cero, se mantuvo cerca de cero durante un tiempo, y después de ese periodo comenzó a subir más, no totalmente independiente. Está viendo que hay momentos, pero hay momentos en que
varios periodos en que hasta 2020 existía una cierta dependencia, se liberaba y voltaba la dependencia, se liberaba, voltaba la dependencia, en principio como creando ondas, que a partir del COVID ese comportamiento desapareció, ya hay una tendencia creciente, ya no hay una dependencia tan fuerte entre el ASP y el precio del petróleo. No sé si consiguen ver esto de aquí para el frente, ¿sí? Es otro comportamiento. Continúa teniendo el comportamiento de ondas que a mí me llamó mucho la atención, ondas con unos periodos bien interesantes, pero no vuelven a ser. O sea, hay una independencia bien mayor entre el valor de la SP, de las empresas, y el precio del petróleo. ¿Qué más? Esto aquí, el hecho que tanto la dependencia del dólar australiano con el acero y a la dependencia de la SP con el petróleo, en ese periodo, eso indica que hay una coexistencia, o una crisis sistémica real que se expandió. En principio no sabemos si es contagio, acreditamos que una serie, ¿sí? un proceso contagió al otro, tiene todo que ver con procesos de contagio, pero sí esta parte, este periodo es bien interesante entre 2009 y 2002, y 2009 y 2011, ¿okay? 2012. Aquí parece inclusive que el dólar australiano se independizó antes que el SP del petróleo, se independizó antes del valor del acero. Entonces, bueno, lo que estamos concluyendo aquí es que la paz estadística de aquí para acá, Pearson se aleja del ancla, por eso es que los valores aumentan y la estructura latente se permanece intacta. Hay un desacoplamiento aparente entre estas dos, entre materia y símbolo. Entonces, sabemos que FITE, es decir, esa métrica, la diferencia entre sube en las crisis y después relaja en forma de respuesta al estrés. Y no, por ejemplo, aquí este aumento aquí de FI es un post-estrés. Estuvo en estrés y después esto es un caso clásico de post-estrés. Ahora lo que estoy intentando explicar es la diferencia entre las transiciones, entre crisis y no crisis, de esos dos pares de activos, ¿ok? Observen que la transición de petróleo y dólar, donde que hay una correlación muy fuerte de 0,600, 0,60 entre esas dos cosas, entre esos dos activos. Cuando salió de la crisis subió abruptamente y se mantuvo en un nivel. No obstante, en el caso del petróleo, que estuvieron en una fuerte dependencia durante el periodo de crisis, cuando pasó el periodo de crisis no pasó eso. Hubo un movimiento suave creciente, que ese suave creciente lo que te está indicando, nosotros creemos, es una relajación. El mercado relaja y se comienza a soltar hasta llegar al valor normal, al valor esperado, ¿no? Que es 0,42, ¿se acuerdan de eso? Y entonces el histórico 0,42, entonces fue relajando poco a poco. Se indica que esta coyuntura aquí no era estructurada, fue importada, fue tal vez un contagio de este factor aquí, ¿correcto? Repito, todos son elucubraciones, mas yo lo único que estoy diciendo es mostrando el poder, la información que este tipo de análisis puede traer. Ahí lo que hice ahora entonces es después ese indicador de nuevo para el caso del petróleo, donde existe una fuerte correlación, para ver cómo eso cambia. Ahí vimos, hice este gráfico de violín que a mucha gente le gusta, a mí no me gusta mucho, pero le gusta. Entonces, en paz estadística y cómo se comportó en la guerra, en el periodo de guerra. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la validación, el feed pre era 0.10, 4, después pasó para 0.56, 4 en media, hubo una variación de 0.46, muy alto en correlación entre dos. Y se acuerden que estos son la diferencia entre el Pearson y the trend de ese evento, ¿ok? Hay un factor para ver si realmente esas variaciones eran significativas. Calculé la media de man witness, el valor
dio days a menos 300, prácticamente cero, y un U estadístico enorme. O sea, significa que realmente son estadísticamente significativos, así como un coeficiente de Cliff, que indica si realmente hubo transición o no, de un valor casi 0,74, muy grande. Y bueno, eso significa que realmente esa variación observada con esa métrica phi es muy grande y es estadísticamente significativa. Entonces la transición de fase fue confirmada, el sistema pasó de guerra a paz estadística en ese momento, y el delta que nos mostré aquí, en el caso B, en el escenario en que el petróleo y el SP, aquí ese coeficiente delta que casi 0,84, el delta de Cliff, que indica transición para petróleo, para acero y dólar, fue 0,84. Cuando calculamos ese delta para petróleo y SP, dio negativo. O sea, el medio dio menos 45. Ese menos 45 indica que no hubo transición. Y esa mudanza entonces es una relajación. No indica transición de fase. Relajación que mostré aquí en el gráfico anterior. Comenté con ustedes aquí que era este proceso lentamente de subida, saliendo del estado de cero, con algunas recaídas, ¿ok? Este es un proceso de relajación comparado con un proceso de transición. Y todo esto tenga a ver, bueno, usando el coeficiente de Cliff, nos conseguimos diferenciar esos dos tipos de transición, de mudanzas de estados. Vamos a hablar de transición. Transición es esto y lo otro es relajación, lo que pasó con el dólar, con petróleo y SPs. Aquí estoy haciendo un resumen, entonces, el Hurts, los valores de Hurts en esos dos escenarios, escenario de petróleo, acero y dólar canadiense y petróleo y SPs, antes y después del 2012, vemos que el Hurts no mudó aquí en Vale, pero disminuyó un poco para petróleo y SP. Estos son los valores que ya tenemos anunciados, 0,60 para muy alto para petróleo y también relativamente moderadamente alto para petróleo y SP, y aquí para acero y dólar. Las medianas, hubo una diferencia aquí, la mediana del FI entre 0,10 para 0,5, que vimos, ese son 0,4 de diferencia, muy grande. Y vimos que aquí las medianas, lo que aconteció una disminución a mediana, mismo que estaba subiendo, la mediana en el periodo pues ficó menor que a mediana en un periodo de crisis. Eso se debe, entre otras cosas, voy a voltar rapidinho aquí encima unos gráficos anterior. Eso se debe a que este periodo aquí, nos comenzamos consideramos un periodo de 2007 a 2012 como periodo de análisis ante el breakout, ante el momento de quebra. So que en este periodo aquí, ainda no, dólar, petróleo y SP estaban en paz estadística. En realidad la guerra para estas par de series solo comenzó aquí. Y como estoy considerando esto es un error de cálculo que lo voy a resolver en el futuro. Y por eso es que esto aumenta la media antes. Y es lo que causa este valor un poco contradictorio aquí, que la media antes del breakout es mayor que la media posterior. Un problema de selección. Aquí lo que, repitiendo, hay un cliff grande, indica que sí hubo transición entre los dos estados en este par de activos, pero que en el caso de petróleo y SP no hubo transición. Este valor negativo indica que hay un proceso de relajamiento. Aquí tenemos los coeficientes de lag diferencial. Y existe el coeficiente de correlación bien bajo, pero existe relativamente bajo, y existe un gap de 25 días entre petróleo y SP. Pero un gap ridículo, es decir, existe un gap, solo que la correlación hay influencia muy pequeña, pero la correlación es bien baja. Esto indica que antes ahora, olhando el diagnóstico de este par, tenemos una pre-2012 una guerra y post-2012 paz.
Aquí pre-2012 no hubo guerra, el sistema estaba estresado, es un termo que estamos introduciendo, porque si hubo guerra, pasa para paz, pero si no hubo guerra, el sistema que estaba apenas estresado, fundamentalmente debido probablemente a contagio, y pasó por un estado de relajación pues 2012. La correlación de Pearson, entonces, es un espejismo estadístico durante crisis, en la época. Él es bueno en una país, mas cuando está en crisis, el coeficiente de correlación de Pearson es un espejismo, muestra una superficie irreal, que no es real, no es estructura. En cuanto al DCA de C20 actúa como un fósil estadístico y revela el acoplamiento latente que Pearson no puede capturar. La brecha, esa métrica que estamos proponiendo ahora, discrimina transición de fase de una mera respuesta a un estrés. O sea, identifica si un par de esos están sob estrés o en estado de guerra y si a respuesta a esa transición de esa fase de guerra para paz o salir de ese estado de estrés para un estado de relajación. Y el LED validado confirma la naturaleza en cada escenario. No tenemos LED en este caso en el escenario A, pero tenemos 25 días para el caso de petróleo y ISP. Bueno, eso es lo que yo quería discutirnos, comentar con ustedes. Y lo que me parece, repito, estoy lucubrando, pueden decir todo lo contrario, pero lo que Pearson muestra en la superficie, la de Trended Cross Correlation Analysis lo revela en la estructura. Y la brecha entre ambos es una excelente herramienta de pronóstico, de diagnóstico y de pronóstico. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Pues pasamos a las preguntas, comentarios. Ricardo. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat o de los que están conectados. Elio. Sí. Sí, me pareció muy interesante el trabajo porque siento que él, muy parecido a lo que nosotros estábamos tratando de hacer con los huracanes, por un lado diagnosticar las propiedades pues estadísticas o dinámicas de la serie, ¿no? Y por otro lado esta cuestión de la atribución, ¿no? Tratar de relacionarlo. Un poco nuestra motivación ha sido el tema del calentamiento global, ¿no? El efecto de la temperatura de los océanos. Y hemos hecho varias cositas así, con correlación de Pearson, con retrasos en pues la autocorrelación retrasada, ¿no? Para estudiar los retrasos que hay. Y ahorita, justamente en estos meses, hemos avanzado mucho con la teoría de rachas, ¿no? Cuando hacemos la gráfica de, por ejemplo, de los huracanes contra la variable que, por ejemplo, la temperatura del océano, ¿no? Pensando que es la causa, ¿no? Y los huracanes el efecto. Cuando hacemos esas dos, tenemos una nube de dispersión muy fea. Pero cuando nos quedamos con las puras rachas, se pone bonito, o sea, se tiende ¿verdad? Ya a linearizarse el asunto, ¿no? Se tiende a montar. Cuando hablas de rachas, son rachas velocidades del viento. No, en este caso son las rachas, cuando discriminamos y en lugar de utilizar todos los años, utilizamos solo los años que están por arriba del promedio, los más intensos. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. vamos por así sí. Contra máximos, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, se empieza a clarificar un poco el escenario, ¿no? Entonces, a nosotros nos funcionó esa estrategia, pero sí que pudiera mucha colaboración, porque siento que es exactamente lo mismo, solamente que tú lo estás haciendo en aspecto económico y nosotros en el aspecto de la naturaleza, y creo muy interesante esta cuestión de tratar de establecer una clara atribución si la moneda, ¿no? Está dependiente de un índice importante económico, ¿no? De, como en este caso le entendí que el acero o el petróleo o así, ¿no? Determinar cuándo
esa industria se vuelve como que la fundamental para la economía, ¿no? Eso es algo muy importante porque como ahorita la discusión, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Irán, ¿no? Si su economía depende del petróleo y está teniendo problemas para venderlo, pues es obvio que se está metiendo en un problema grande, ¿no? Entonces la guerra le está, le está, te está costando, pero a la vez te corta tu suministro de ingresos y entonces te estrangulas, ¿no? De por sí tenían un problema de agua, no sé, ahí en Teherán iban a vaciar la ciudad porque ya no tenían agua, el año pasado estaban con ese asunto y a lo mejor hicieron la Sí, guerra para acabar con un poco de su población y que ya no sufrieran tanto del tema del agua para desviar la atención del problema atención. que tienen, ¿no? Pero sí, es muy interesante lo que tú estás haciendo. Nosotros estamos como que Gracias. una idea, pero para huracanes. Muchas gracias. Muy, muy Podemos, buen. muchas gracias ahí por tus observaciones. Y sí, podemos hablar, Elio. Podemos, tienes mi correo ahí, Ricardo tiene mis contactos. Podemos ver con qué podemos hacer. Doctor, tenemos dos preguntas en el chat. La primera es de Olga Flores y pregunta, ¿recomendaría el uso de la correlación de se vende para prevenir las buenas inversiones públicas que dependen de comportamientos de materiales? ¡Wow! ¡Wow! No, estamos hablando, Olga, estás diciendo que estás hablando de inversiones públicas, digamos, de construcción, donde se usan muchos materiales, dependen de gran cantidad de materiales, y esos materiales tienen un precio, ¿sí? Y cambia, etcétera. ¿No es eso? Y entonces, sí, sí cabe. En principio, te, te puedes encontrar que los precios, si esa correlación de se vende dice, se mantiene estable para las diferentes ventanas de tiempo, o sea, es más o menos horizontal, como lo que mostré aquí para petróleo y SP. Eso indica que no hay una correlación clara. O sea, si el precio del material sube o baja, no va a beneficiar. Ahora, me estás diciendo buenas inversiones públicas. Es buenas inversiones públicas que cuesten poco, sean baratas. O sea, una inversión pública tiene que ver, está faltando un elemento clasificador del problema. ¿Sí? Porque podíamos ver el precio de la obra y precio de los materiales. Ahí sí tendría sentido. Y podrías encontrar lo que todo el mundo espera, es que va a haber una fuerte correlación estructural entre el costo, el precio, el costo de los materiales y el valor de la obra. O sea, y el tamaño de la obra, etcétera. Pero pues tiene sorpresas, porque tal vez en una época se roba más, hay más corrupción y se rompe, entra a un estado de que no hay una correlación, ¿sí? No hay una dependencia, entra en un estado de guerra. Estados de guerra serían símbolos de corrupción, por ejemplo, donde uno subyuga al otro. No, disculpe. Estados de paz, donde el precio de la obra no tiene nada que ver con el costo del mercado. Esos estados de paz serían sospechosos de corrupción, de sobreestimación de precios de la obra, por ejemplo. Pero solo son valores, si es buena o mala la inversión, ahí no cabe esa métrica. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Marcela Gómez y nos dice, en el caso de transición de guerra a paz, entonces quiere decir que el comportamiento del acero y el commodity dejaron de acompañarse. Sí, En ese periodo de 2011 a 2012, ¿puede tener relación a cambio de reglas de juego o especulación? no, especulación difícil. Es más, bueno, podría ser, pero
Es que que esa el fue volumen es tan grande. la ventana de la crisis de las hipotecarias. Fue. Y hubo una gran, como yo lo veo, esa era una de las cosas que te iba a comentar, como hubo un gran falta de confianza en el sistema financiero mundial, la mayoría de los inversionistas se refugiaron en commodities. Un commodity es el acero, yo decido, pero si hubieras tenido las series de tiempo del precio del oro, esto te Ah, hubiera quedado mucho más grande. Porque en interesante. esa época todo el mundo dijo, Se fue para el oro. hay que soltar todas las monedas porque aquí no se sabe lo que va a pasar y vamos a amarrarnos a algo que va a valer siempre, aunque pasen millones de años, que es el oro. Entonces la gente empezó a comprar oro y el precio del oro subió y entonces pues ahí se hubiera visto una subordinación mucho más grande del precio del oro con respecto a la moneda en Ujú. ese caso, porque es que había, El dólar, todo el mundo sí, le sí. salió, que no es lo que pasó en la época del COVID, porque fíjate que en la época del COVID lo que pasó es que las cadenas productivas se rompieron. Colapsaron. Ujú. Las cadenas productivas se rompieron y entonces el problema es que lo que no se podía era fabricar acero ni llevárselo a los chinos, ¿no? Porque todas las cadenas productivas estaban rotas. Ahí entonces hay un arreglo más parecido entre la crisis de un commodity y la crisis de la moneda, que en este De la caso moneda. era el dólar australiano. Ujú. Sí, Gracias. sí, sin duda. El email, me pidieron el email, lo voy a escribir aquí en el chat, ¿ok? Sí, Es mi también. email personal. Tengo el de la universidad, pero el de la universidad siempre está lleno. Entonces, Oye, yo Diego, otra prefiero cosa, y a ti y a Helio, que los dos comentaron con el tema este del exponente de Hertz. eh, interesantísimo. Ujú. Llega. Fíjate que al principio tú dices, mides 4 exponentes de Hertz y los dos primeros te dan 0,53 Tres. y tú dices que eso es caminata aleatoria porque está Sí, bastante pegado a a- 0,5. Ujú. al 0,05. Pero entonces después tienes uno que es 0,48 que está más cerca del 0,05 que 53 y tú dices que es mean reversing, es decir, que hay antipersistencia, ¿no? O reversión a la media Sí, ahí. sí. El problema Es una buena observación. No sé si tú has el problema es visto, que hay que hacer una prueba de hipótesis, ¿no? claro, sí, sí, pero bueno, no, yo no lo hice ahora, te dije que es un Ah, estudio preliminar, ese pero es el tema. hay una tendencia que no sé si tú has visto, pues, lo he leído, ¿no? Nunca he hecho los cálculos. Hay un bias. ¿Cómo se decimos en español? Bias, Sesgo. bias, sesgo. Parece que hay un sesgo para Hertz mayor que 0,5 y que no realmente representa muy de frecuencia. Parece que tengo un sesgo. Debido a ese sesgo, todo que es menos de 0,5 ya se sospecha. Siendo un poquito Sí, más que claro. 0,5 todo el mundo, pero no hay prueba estadística. O sea, no está probado, es apenas rumor, basado en rumores. O no sé si hay algún trabajo. O sea, que no es mi área, no me dedico a No, no. investigar esto. Lo que sí es Yo lo que bueno hacer, improviso aquí. doctor. Es decir, lo que sí se sabe es que para muestras finitas, el exponente de Hertz no tiene una distribución estadística clara. Entonces, ese es el problema de todo el mundo. Ya, ese es el problema. Y entonces, lo que se proponen son dos tipos de pruebas de hipótesis en dependencia de cuál es la forma en que Hertz se calculó. Si Hertz calculó por el método básico, hay una manera de hacerlo que es muy complicada, pero la que tú usaste, que fue usando the Trend Fluctuation Analysis, se puede construir un estadígrafo que es el coeficiente de Hertz menos 0,5 dividido la desviación estándar. Ah, Y ese, qué fíjate que se bueno. parece al de la normal. Y Se ese parece mucho.
y ese se puede comparar con los valores críticos de la distribución normal en muestras pequeñas. Es decir, Ah, hay un paper sobre eso. oh, bárbaro. Ok. Entonces, fíjate, a lo mejor lo que puede pasar es que el punto 53 está más cerca efectivamente del punto 5 con la serie que tú lo calculaste que el punto 48 con la otra, porque es que Sí, depende de toda la serie quién es la desviación estándar. Y si la desviación estándar es muy chiquitita, punto 48 se queda fuera y en las otras exacto. punto 53 está dentro, ¿no? Sí, sí, ya verdad. No, pero es bueno. Hurst menos 0.5 dividido desvío, la desviación estándar del propio Hurst, ¿no es? Del propio Hertz, exactamente. El Hurst medio menos 0.5 dividido. Ajá, ok. Hay Wow. otra, Déjame ver si encuentro el paper. hay otra pregunta de Marcela. ¿Cómo pudiéramos profundizar el análisis para entender comportamientos futuros y ¿qué? ¿Ionsorlos? Con etapas de cambios tecnológicos. Pues yo dejo a Mancilla ahí. Yo voy a pasar. Sobró para ti. Ya tú entendiste todo lo que ya tú No, es entendiste todas mis que el elucubraciones. tema Ahora es tú que puedes hablar depende en de la cantidad de datos que puedas tener para medir cambio tecnológico. Es decir, hace falta una buena medida en intervalos de tiempo pequeños que caractericen esa región temporal de un nivel de cambio tecnológico, ¿no? Digo, un nivel de tecnología y después tomar las diferencias. Pero si no hay muchos datos, volvemos otra vez al problema que siempre tiene Hertz. Lo malo que tiene el cálculo del exponente de Hertz es que en series cortas no funciona bien. Es decir, si usted tiene 100 datos, 200 datos, pues la verdad que las cosas no se le van a trabar, ¿no? Funciona en finanzas muy bien porque ahí hay muchos datos, pero si los valores son pocos, el exponente de Hertz, el primer problema que tiene es que no tiene ningún significado estadístico porque está muy chiquito, ¿no? el coeficiente de Hurst, no, pero en un escenario donde, como tecnología, lo que ella dijo, ¿no? Tecnologías, cambios tecnológicos pasan, ocurren en periodos de 2, 3 años, es el time gap. Y, y entonces, Horse, obviamente que no va a servir, más otros tipos de coeficientes, ¿no? Como Sí, el, el sí. DCAA y el Pearson. Pearson pueden ganar. Esto realmente muy convencido de que hace falta explorar más el DCA, el RO DCAA y ver realmente dónde, qué da para ver con él, ¿no? Qué cosa, en diferentes escenarios. En este caso de tecnologías tendría y como es una correlación, tendría que correlacionar alguna cosa con el avance tecnológico. Tenía que buscar un indicador numérico, matemático, ¿no? Numérico, del avance tecnológico y ver con qué se correlaciona para poder tener un carácter de pronóstico, ¿no? El, tecnología y SP están relacionadas. El nivel tecnológico, en principio puede ser que sí, pero ¿cuánto? Y a lo largo de la historia, ¿no? Realmente bueno, ahí tienes que definir bien los marcos históricos. ¿Qué cosas Eh, fueron mudanzas tecnológicas trascendentales? ¿Viste los periodos que yo marqué de la crisis financiera y el COVID? Tendría que tener eso para momentos importantes para innovación, para ver qué pasa en esos momentos y fuera de esos momentos. Y ahí está el secreto. Tienes que tener una buena base de datos histórica, con datos numéricos de esos periodos, dentro de esos periodos y fuera de ellos, después de ellos. Y entonces sí serviría, pero tienes que hacer un trabajo, es un trabajo de muchos años, en mi opinión, un doctorado, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que no, ya está. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias, Diego.
Yo creo que ahí Muchas gracias a ustedes. ahí hay material para hacer un buen trabajo, ¿eh? Sí, sí, yo quiero invitar a Helio que me busque con esos datos de huracanes y meterte a ti en eso también. No creas que te vas a escapar de eso. Me Ok, avisan, me avisan cuando vayan a hacer ok. aquí. ¿A quién viene la semana que viene, Rosita? César Manzano, de Económicas. Ah, el de No es económica. cierto, de Económicas, ¿no? O sí, ya no sé si es de Económicas o de Economía. Ay, pero es César Manzano. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estamos en contacto. Gracias, Diego. De nuevo, muchas Importante. gracias por la conferencia. Gracias a usted por la invitación, por la oportunidad. Saludos Y ahí a todos. y A la próxima. quedamos para vernos la semana próxima. Muchas gracias, doctor. Chao, Rosy. Que esté muy bien. Gracias, usted también. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.